Listo, le voy a estar cambiando, a ver, cuando lo pongo grande, la pantalla, cuando comparto la pantalla grande del PowerPoint y empiezo a cambiar de diapositiva, a veces se quedan estancadas en la diapositiva anterior y yo sigo hablando y como que ya no les estoy mostrando, entonces voy a estar como sacando esa pantalla grande y volviendo a cambiar la diapositiva, ¿sí? Entonces, el día de hoy les voy a mostrar una técnica que se utiliza para el estudio de los tejidos, ¿sí? De tal manera que se puede utilizar sobre todo, por ejemplo, cuando a alguien le hacen una biopsia y le hacen un estudio histopatológico. Al final, ¿por qué vamos a ver esto? Porque vamos a ver el tema de tejidos y porque aquí mismo vamos a empezar a ver instrumentación muy sencilla, pero que es indispensable para una cuestión diagnóstica o de investigación, ¿sí? Entonces, un procesamiento que se le hace a un material biológico para fines diagnósticos o para fines de investigación, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Estos son los pasos muy, muy generales. Estos son, yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen por anotar nada. Pongan atención, es un tema muy interesante. Entonces, yo les paso las diapositivas. Ahí se me olvidaba comentarle ahorita si el jefe de grupo o jefa de grupo en el chat, al acabar la clase, dejo abierto, todavía sin colgar, para que me ponga el jefe de grupo su teléfono y su nombre, ¿sí? O jefa de grupo. La idea es que yo tenga una comunicación más rápido con él o con ella y ya ustedes con su grupo de WhatsApp, bueno, cualquier aviso que se dé, pues que fluya más rápido. Pero si entonces en el chat ahorita el jefe de grupo o jefa de grupo me anota su teléfono y su nombre, por favor, para mandarle un mensajito. Bueno, entonces vamos a ver. La idea es procesar un tejido, o sea, la idea final, procesar un tejido y ponerlo en una laminilla histológica, ¿sí? Para su observación al microscopio. Y aquí nos dice el procesamiento de un material biológico. Podría ser de origen animal, que es lo que, digamos, nos interesa a nosotros. Podría ser de origen animal o de origen vegetal también, pero es prepararlo para su observación al microscopio. Puede ser con fines de investigación, puede ser con fines de, por ejemplo, ahorita se están examinando los pulmones de los pacientes con COVID, por ejemplo, ¿sí? Puede ser para fines de investigación de esos pacientes que se les dio algún tratamiento, no sé cómo, o para cuestiones de patología, ¿sí? Entonces, lo primero es la obtención de la muestra. Es a través, puede ser a través de una biopsia o ya si es una necropsia, si tomar una muestra de un paciente que ya falleció. La obtención de la muestra pues es clave, ¿sí? Y después vamos a hacer un proceso para preservar la muestra, un proceso que se llama fijación, pero no es otra cosa. Todos han visto esos fetitos que a veces tienen en el formol para preservarlos y que no se descompongan, ¿verdad? Entonces, la fijación, o sea, tú ya tuviste un tejido, digamos que es una biopsia de piel, una biopsia de hígado, y ahora lo quieres preservar para que no cambien sus características, ¿sí? Porque si no se cambian sus características, ¿qué es lo que le va a decir al médico, sí? Le va a decir que está descompuesto, pero porque preservaron mal la muestra. Entonces, primero va a ser como una obtención de la muestra, una biopsia, digamos, después la fijación, que es para preservar la muestra. Después se le va a hacer un procesamiento a la muestra. Todo este procesamiento lo van a ver por qué. Porque la intención es meter ese tejido que ustedes tienen, meterlo a un bloquecito de parafina. Sí, un bloquecito de parafina. La parafina es como el material de las veladoras. Entonces tú metes ese bloquecito al bloque de parafina, pero primero le tienes que dar un tratamiento al tejido para que lo puedas poner en el bloque de parafina. Después, cuando esté en el bloque de parafina, vas a hacer cortes como secciones muy delgaditas, como si fueran rebanadas de jamón, eh, para que ese tejido vaya saliendo con cortes seriados, ¿sí? Con cortes seriados, delgaditos, y de tal manera que esos cortes que haces como si fueran rebanadas del tejido, eh, bueno, ya en esta estructura ya sólida, ya está en el bloque de parafina, haces los cortes, salen seriados, son como rebanaditas, ya lo puedes poner en un portaobjeto, ya le puedes hacer un tinción y finalmente ya lo puedes hacer una observación en un microscopio óptico, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver todos estos, hasta donde alcancemos, todos estos, este procedimiento para que vean cómo se lleva una muestra biológica
hacia su observación al microscopio óptico. Todo este procesamiento, ¿sí? El proceso, a ver, déjenme ir por agua que se me está sacando la boca. Esperen un poquito. ¿Qué onda, Manuel? Bueno, ¿para qué? Les digo, ¿para qué nos sirve la fijación? Es para preservar la muestra, ¿sí? Una célula que está, digamos que ustedes si quieren un tejido, un órgano, imagínense que estás haciendo una investigación con ratoncitos y que quitas un riñón, ¿sí? Ese riñón pues tiene todas sus células, las acabas de quitar de golpe, pero sus células digamos que todavía están vivas, pero ya detectaron que no hay oxígeno, ya detectaron que no hay nutrientes. Esas células por dentro empiezan con un metabolismo celular, con reacciones químicas y una degradación enzimática, ¿sí? O sea, el tejido sabe que hay algo raro y empiezan a haber cambios metabólicos, degradación enzimática, va a haber unas enzimas que empiezan a degradar ya de manera, digamos, normal, ¿sí? Entonces, la idea es como poner, como si congelaras al tejido, ¿sí? Como si le dijeras, te quiero tal y como estás, ¿sí? No me hagas cambios dentro de las células, no me hagas cambios dentro del tejido. Entonces, la idea es evitar la degradación enzimática cuando utilizas un agente fijador y evitar que haya metabolismo, que continúe el metabolismo de la célula. Lo que te interesa es que el tejido está tal y como lo acabas de extraer, ¿sí? Bueno, y también si pones un tejido a la intemperie, pues ¿qué va a pasar, muchachos? Pues que van a empezar a descomponerse, ¿no? Como si fuera un pedazo de carne, se va a empezar a descomponer por los hongos y las bacterias que empiezan a apoderarse, ¿sí? Lo que no queremos es que el tejido cambie, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la fijación y nuestro solvente casi siempre es el formol o la formalina, que es algo que ustedes ya conocen, seguramente han visto esos fetos que están dentro de los frascos, pues es más o menos lo mismo. Tú el tejido, agarras tu tejido, o sea, ya hiciste una disección del animalito o de la persona a la que le vas a tomar una biopsia o si es un animalito chiquito, pues hasta que el órgano completo y lo pones en formol-formalina para que te cambie el tejido, ¿sí? Para preservarlo lo más fiel posible a como estaba en vida, ¿sí? Nos dice, el fijador debe tener buen poder de penetración y difusión. Esas son características que tiene el formol. Y además debe de ser barato. Pues el formol es muy barato. Sí, lo utilizan en todos los hospitales, en todos los laboratorios de investigación. Entonces, bueno, ya tomamos la muestra por biopsia. Por cierto, no, se me pasó ponerle las biopsias, el tipo de biopsias, porque no es de interés, pero hay biopsias asistidas por computadoras. Son aparatos que también les digo, a ustedes llegan a tener cierta relación con todos esos tipos de aparatos. Por ejemplo, tengo una imagen donde están tratando de extirpar un tumor de los senos de una mujer, porque detectaron ya el tumor, y tiene que ser una biopsia asistida con computadora, o sea, la parte de la navajita lleva como cuando les hacen también, ¿cómo se les llama? Cuando accesan hasta con una sonda hasta lo que es el estómago, y lo que llevan es una sonda que lleva una lamparita, también ya lleva una tijerita, ya lleva también a veces, o sea, a veces ya es asistido porque ingresas con una sonda para ver en la computadora dónde vas a tomar el tejido y tiene una lamparita con una camarita ya adentro, para que tú puedas tomar la biopsia específicamente del lugar donde tú estás haciendo la observación eh, en la pantalla, ¿sí? Entonces hay biopsias que son ya muy, muy sofisticadas, ¿sí? Yo les decía, vean, por ejemplo, ahorita hay dos métodos de fijación, ¿sí?
La inmersión es el método que ustedes ya hasta conocen. ¿Quién no ha visto un feto en un frasquito de formol, sí? Si no lo han visto, pues cuando hagamos la feria universitaria, nosotros tenemos un stand donde mostramos fetitos de varias edades, pero pues la inmersión es lo más simple, ¿sí? Agarras un tejido y lo pones en formol, ¿sí? Tapadito. Pero también hay un método que se llama perfusión. Y aquí se muestra la perfusión del hígado. Estás inyectando el agente fijador, aunque tienes primero dos soluciones. Primero es una solución de lavado para quitar toda la sangre en los vasos sanguíneos de ese órgano, y es como solución uno. Y después como solución 2 vas a inyectar ya la solución fijadora, ¿sí? El formaldehído. De tal manera que todo tu hígado te quede fijado. Entonces, a esto se le llama perfusión. Algo muy interesante de la perfusión, ahorita les voy a mostrar un video bien interesante, es que puedes hacer una perfusión sistémica, ¿sí? Yo les voy a decir, las arterias llevan, como les dije, las arterias llevan sangre oxigenada hacia todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Desde el corazón, desde la arteria aorta, que empiezan a salir todas las ramas de arterias, ¿sí? Y luego las venas nos regresan la sangre desoxigenada de todo el cuerpo hacia el corazón otra vez, pero del otro lado, a través de las venas cava superior, vena cava inferior. Pero bueno, aprovechando este circuito cerrado, nosotros podemos inyectar la solución fijadora por aquí, ¿sí? Por el corazón. Esa solución fijadora se va a llevar a todos los órganos y tejidos del cuerpo, y esa solución fijadora puede regresar al corazón, al corazón, a esta parte. Ya para que deje de estar circulando, tú le haces un agujerito aquí y va a estar drenando esa solución fijadora, ¿sí? Va a estar drenando y ustedes quitan la solución fijadora. Entonces, este es un procedimiento ya sistémico. Aquí vas a fijar todos los tejidos y órganos del cuerpo, no nada más el hígado como lo vimos hace ratito, ¿sí? Igual puedes primero inyectar una solución fijadora para que tus tejidos queden limpios, sin sangre en los vasos sanguíneos, queden muy, muy claritos. Primero una solución digamos, una solución, perdón, una solución de lavado primero y después una solución fijadora, ¿sí? Pero basado en que utilizas este sistema, este circuito cerrado de nuestros vasos sanguíneos, inyectas por aquí primero la solución de lavado y después estás drenando en esta parte de la aurícula derecha, ¿sí? Le hiciste un hoyito, le hiciste un agujerito con una incisión y tú ya estás con una jeringa quitando, ¿sí? Entonces con eso, primero solución de lavado y después solución de fijadora, con eso vas a fijar todos tus tejidos y órganos de una sola vez. No sé cuál es el proceso que se utilice para preparar a los cadáveres, eh, pero yo me imagino que es algo como estos jóvenes. O sea, ustedes tienen algún familiar que lo van a velar y después que lo van a enterrar y que pueden pasar 48 horas o más, dependiendo. Hay ocasiones donde se tienen que traer los cuerpos desde otro país porque lo está reclamando el familiar y porque pues sucede mucho de Estados Unidos a México eso, y pues se tiene que preparar el cuerpo para que no se descomponga en el trayecto, ¿sí? Y yo me imagino que es algo muy, muy parecido a esto, ¿sí? Una vez que tú fijas los órganos de tu cuerpo, pues ya no se descomponen, ¿sí? Entonces yo me imagino, no sé, nunca he tenido contacto con las personas que hacen eso, pero yo me imagino que debe de ser algo muy parecido a todo esto, ¿sí? Entonces les voy a pasar un video, les voy a pasar un videito, voy a dejar de compartir y les voy a pasar un videito para que veamos cómo se hace la perfusión. En este caso va a ser una perfusión nada más de un órgano. Entonces véanlo porque está muy interesante. Ya sé que muchas cosas se les van a hacer muy raras a ustedes, pero van a aprender muchas cosas muy interesantes y al final estamos viendo porque vamos a acercarnos al tema de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces déjenme, les comparto un videito muy, muy interesante.
Mm, ok. Uy. Ahí ustedes me dicen si se está compartiendo. Sí, profe, sí se ve, nada más. Ya Ah, estoy bueno, viendo. pues. Entonces, déjenme le adelanto, porque el video, realmente aquí el video no están haciendo una fijación. Están haciendo, van a sacar células del hígado y pues aquí no vas a fijar porque si fijas se mueren las células, las preservas pero se mueren. Aquí sí utilizan una solución de lavado, pero después utilizan una solución que les permita a las células vivir. Sí, entonces, aunque es un poquito diferente, el principio es exactamente el mismo. Entonces, aquí están más o menos, ya le voy a, dura como un minutito el video, la parte que les quiero enseñar. Vean que hay un aparatito, van a ver un aparatito de perfusión que le está inyectando el líquido, ya sea de lavado o de fijación, a cierta, bueno, con cierto flujo, ¿sí? And a water bath. Reset the flow rate of the peristaltic perfusion pump to 10 milliliters per minute. Next, anesthetize an adult rat with an intraperitoneal injection of ketamine and xylazine. When the rat no longer responds to a pain pinch, shave the abdominal hair and clean the surgical area with betadine and ethanol. Enter through a midline incision and expose the hepatic portal vein. Carefully move the viscera to the right, outside of the abdominal cavity, and insert an 18-gauge angiocath into the hepatic portal vein. Connect the perfusate tubing to the needle and initiate the infusion in situ at a low flow rate with pre-warmed perfusion buffer 1. If performed properly, the liver should instantly begin to blanch. Once a successful cannulation is confirmed, cut open the inferior vena cava to allow efflux. Another test for successful cannulation is to apply light pressure on the IVC using a swab. All of the liver's lobes should quickly begin to swell. Next, increase the buffer flow to 25 milliliters per minute. The liver should become pale in color. Once the liver goes pale, switch the perfusion solution to buffer 2 with collagenase 2 for 6 minutes of digestion. 5 to 10 times during the digestion, apply pressure to the IVC with a swab for 5 seconds. The liver will swell, leading to enhanced hepatic cell dissociation, in turn reducing total digestion time and increasing final yield. After collagenase perfusion, the liver should begin to look mushy. Dissect the liver free, place it in a pre-chilled sterile beaker with 40 milliliters of medium, and transfer it to a tissue cell culture hood for Ahí. Bueno, regresando a esta diapositiva, dijimos, bueno, lo primero es toma de muestra de nuestro tejido que nos interesa estudiar. Lo siguiente es la fijación. Les dije, la fijación puede ser tan simple como esto o puede ser lo que acabamos de ver, ¿sí? Por ahí les meten primero la solución de lavado a través de una vena que se llama vena porta-hepática y drenan esa solución de lavado haciendo un corte en la vena cava inferior. La vena cava inferior, pues drenas y pues ahí vimos cómo se estaba cayendo el líquido hacia abajo, tenía como una rejilla, y después ya puedes inyectar la segunda solución, que es la solución ya de fijación, ¿sí? Vimos cómo se empieza a aclarar incluso, yo creo que sí lo pudieron notar, cómo se empieza a aclarar ese color del hígado, precisamente porque parte de lo que le da el color al hígado son los vasos sanguíneos, son todo lo que hay dentro de la sangre, todo lo que hay dentro de la sangre es lo que le da la coloración tan café al hígado, ¿sí? Y se empieza a poner muy pálido porque sacaste todo lo que estaba en los vasos sanguíneos. De tal manera que ya cuando, digamos, si te interesa ver cómo es el hígado histológicamente,
ya por dentro, microscópicamente, ya no vas a tener, ya no se va a ensuciar, porque cuando haces un corte con el bisturí de una parte del hígado, a veces esos vasos sanguíneos se revientan y te llenan todo tu tejido de sangre. ¿Sí? No tenía tu tejido sangre, pero pues estás reventando el vaso sanguíneo, la sangre sale y tu tejido te queda cochino. Por eso se utiliza mucho este tipo de perfusión. Y les digo, ya por ejemplo en los animalitos, yo me imagino que también así preparan los cuerpos cuando se van a prepararlos para cuando los van a enterrar. Puedes utilizar el hecho de que tengamos un sistema cerrado en nuestro aparato circulatorio, bueno, nuestro aparato cardiovascular más que nada, y hacer esas soluciones de lavado y soluciones ya de fijadoras, ¿sí? Para tener todos nuestros órganos y tejidos fijados y preservados, como si estuvieran vivos, ¿sí? Después les digo que la idea va a ser, la idea ya casi en la etapa media de este procesamiento, la idea es tener al tejido en un cubito de parafina, para que tú hagas con una navaja cortes delgaditos. De hecho, son cortes de 5 micrómetros. Les digo que estos cortes son como si todos han ido a comprar jamón a la tienda, a Urrera, Walmart, no sé, donde hagan sus compras, todos han ido a comprar jamón y han visto que es un aparato pues idéntico a este. Si tienes, aquí pones el jamón, aquí está la navaja, aquí está la perilla que van a poner, ¿sí? Estos cortes son de 5 micrómetros y ustedes son de robótica, ustedes saben perfectamente qué son 5 micrómetros. Se van a hacer cortes seriados. Para eso te interesa poner al tejido en una estructura sólida como un bloque de parafina. Aquí tienes una navaja finísima, tiene un sistema de sujetadores muy importante para alinear el tejido con la navaja, y la navaja es demasiado fina. Tenía un compañero, yo casi no hago este procedimiento, sí lo he utilizado. Tenía un compañero que se cortó y era el experto, pero la navaja es muy fina, y ustedes saben que los dedos son muy escandalosos también en cuestión de todo lo que sales de sangre y el tiempo que te tardas en que se reparen, ¿sí? Entonces, la idea es llevarlo al bloque de parafina, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer después? La muestra está hidratada, es una muestra, digamos, con mucho contenido de agua. Para llevarlo a la parafina, hay que deshidratar la muestra, ¿sí? ¿Cómo se deshidratan ustedes cuando toman alcohol? Pues por el hecho del alcohol, ¿sí? Y vean cómo se utilizan recipientes de alcohol etílico o el etanol al 70%, 70%, dos recipientes de 70%, dos recipientes de 95% y 100% alcohol absoluto, dos recipientes de alcohol absoluto. Es decir, imagínense que tienen 6 frasquitos con ese contenido de alcohol, ¿sí? Concentraciones crecientes de alcohol, y su muestra con una pincita, digamos que con una pincita están pasando su muestra, una biopsia, la están poniendo en un recipiente y después la están brincando cada 15 minutos, media hora a otro recipiente. Entonces, la preparación de la muestra consiste primero en deshidratarla y después en soluciones crecientes de alcohol, y después llevarla a, a un solvente orgánico que es compatible con la parafina, ¿sí? Un solvente orgánico que es compatible con la parafina, que se llama Gilol. Entonces el recipiente número 7 va a llevar una mezcla de alcohol absoluto, mitad, y Gilol mitad, ¿sí? Entonces ustedes ya con la pincita brincaron el tejido hacia este recipiente, preparándolo porque al paso de estos dos recipientes, que ya va a tener este solvente orgánico, nada más, ¿sí? Gilol y Gilol, que es un solvente orgánico compatible ya con lo que viene siendo la parafina. Les comento que, por ejemplo, este aparato se llama Histokinet. Antes todo eso se tenía que hacer manual, o sea, antes ustedes, cada tejido que fueran a analizar, lo tenían que estar brincando de recipiente en recipiente.
¿Cuál era la problemática? Además de hacerlo mecánico y tardarte mucho, a veces teniendo que procesar muchísimas muestras. Imagínense un laboratorio que te hace histopatología de manera rutinaria, como el IMSS, como el ISSSTE, como el Hidalgo, eh, los laboratorios de patología. Era un problema en cuanto al tiempo, ¿sí? Pero más problemática también es el que el trabajador, el técnico, está en contacto con la inhalación de esos solventes que son volátiles. Entonces, alguien inventó esto. Les digo, hay comunicación entre el científico y la gente pues, me imagino que de robótica, la gente de programación, que ya te tiene también un panelito así como para que tú le piques a los botones nada más. Y pues ponías la rejilla con tus muestras, ¿sí? Con tus muestras. Pues, sí es importante rotularlas o saber dónde queda cada muestra de qué paciente, ¿sí? Están tus muestras y tú ya programas, ¿sí? Quieres que empiece, está en formol, porque tiene que seguir en formol. Y tú programas el aparato, ¿saben qué? Pues que empiece a funcionar a partir de las 10 de la noche para yo llegar a las 8 de la mañana y continuar con el procesamiento de las muestras. Entonces, de manera automática, este aparato se eleva y cambia las muestras, las cambia este recipiente, que acuérdense que va a ser el de alcohol al 70% y luego alcohol al 70%, alcohol al 95, 95, 100%, 100%, alcohol gilol, 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 y ahí se quedan, ¿sí? Entonces les digo, este aparato fue bueno en el sentido de que ya no estás tan expuesto a oler los solventes y puedes poner todas tus muestras en alguna rejilla, ¿sí? Y lo va a hacer de manera automatizada. Entonces, para eso fue importante su carrera de ustedes porque hay muchos aparatos que nos facilitan la vida a las personas que trabajamos con investigación o con diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces fue muy bueno tener ese aparato. Haces todo estos procesos, estos procesamientos de llevar tu muestra a lo que es el bloque de parafina, ¿sí? Ok, entonces ahí tienes ya tu muestra procesada. Ay, se me movió, perdón. Todos sabemos lo que es la parafina. La parafina es un hidrocarburo que a temperatura ambiente es sólido, ¿sí? Porque tiene un punto de fusión entre 40 y 60 grados centígrados, dependiendo también de la parafina. Entonces, cuando calientas la parafina por ahí de los 40 a 60 grados centígrados, se va a hacer líquida, pero a temperatura ambiente va a ser sólida, ¿sí? Obviamente no es la parafina de las veladoras, si para este tipo de estudios sí es una parafina de una pureza mayor, ¿sí? Más cara. Ok. Bueno, aquí tienes tus bloquecitos, aquí son moldes, dependiendo de más o menos cuál es el tamaño de tu muestra. Realmente el tamaño va a ser como un centímetro cúbico a lo más, todavía incluso más pequeñito, tu muestra debe ser de menos de un centímetro cúbico, ¿sí? Pero bueno, tienes tus charolitas, estas son ya más modernitas, pones tu muestra aquí, ¿sí? Y aquí tienes un aparato también muy bonito y muy sofisticado. O sea, son de las cosas que ustedes hacen, de verdad, ustedes son los de ingeniería. Nosotros nada más tenemos que abrir aquí, ponerle, como si fuera la veladora, poner la parafina sólida, el aparato te está calentando y como si estuvieras en el McDonald's o en el Burger King, y quisieras refresco, aquí le jalas esta palanquita hacia atrás y te va a estar dando la parafina líquida en tu moldecito, ¿sí? En tu moldecito. Son diferentes fotografías, aquí están utilizando diferentes moldes. Entonces tienes tu tejido y ese tejido que lo tienes aquí, el aparato lo está llenando con parafina líquida, ¿sí? Con parafina líquida. El aparato es tan interesante que tiene una plancha refrigerante. Así como cuando llevas prisa, porque tienes que procesar muchas muestras y no te quieres no quieres salir tarde, al mismo tiempo que le está cayendo la parafina caliente, aquí hay una plancha refrigerante. O sea, te acelera el proceso de que la parafina se te haga sólida, ¿sí? Entonces, es una maravilla de aparato. Pues aquí ves que tiene unos lugares para que pongas
tu tejido con estas pinzas, los pones aquí, aquí tienes hasta una parte donde te está poniendo tus charolitas. O sea, este es como si fuera un juguetito para hacer tus bloques de parafina. ¿Sí? Les digo, aquí tienes la parafina, por dentro está la parafina que se está calentando para que te la suelte líquida, y aquí tienes tu plancha refrigerante, ¿sí? Aquí cómo te estás programando las cosas. Bueno, ya tienes la parafina líquida, este sí es un aparato más mecánico que nada, se llama microtomo y es para que tú cortes hagas tus secciones de algún tejido que estés analizando, ¿sí? Sea para docencia, investigación o para patología. Entonces, les decía yo que tú lo adaptas a 5 micrómetros, mayoritariamente es a 5 micrómetros con esta perilla. Sujetas tu bloque de parafina que tiene el tejido aquí y estás haciendo cortes seriados de ese tejido. El tejido sale un poquito arrugado, lo metes a un baño María, no tiene agua, pero un baño María como de 40 a 50 grados centígrados. Esos cortes seriados se vuelven a estirar porque salen un poquito arrugados, y aquí ya el corte que hiciste de ese bloquecito, eh, lo pescas con un portaobjeto. Yo creo que todos conocen los portaobjetos porque pues desde el Cebetis, desde la secundaria alguien trabajó con algún portaobjeto, ¿sí? Es una laminilla de vidrio. Aquí literalmente pescas porque cuando no tienes mucha experiencia se te mueven y pues alteras un poquito el agua y es más difícil, ¿sí? Entonces pescas con el portaobjeto el tejido que está nadando por aquí, y ahora sí vas a hacerle una tinción. Y aquí vas a hacerle una tinción, ¿sí? Aquí estás viendo otro aparato que ya te hace la tinción de manera automatizada. Aquí estás viendo a un técnico que programa, digamos, esta es una gradilla para poner unos 10 portaobjetos a la vez, 10 portaobjetos, o sea, hiciste cortes seriados, o son portaobjetos de diferente paciente. Entonces aquí tienes ¿cómo se podrán llamar estas? Sí, son gradillas para portaobjetos, sí, son gradillas para portaobjetos. Pones aquí tus portaobjetos paraditos y los pones en el primer recipiente, cierras tu aparato para no estar en contacto con los solventes, programas. Le dices, ¿sabes qué? Quiero que me dejes un minuto o 2 minutos, mi gradilla con portaobjetos, y luego que me la brinques a la siguiente. Y luego me la brincas a la siguiente, me la brincas a la siguiente. La tinción de rutina que se utiliza en los laboratorios de histopatología es una tinción que se llama hematoxilina, que es este colorante, hematoxilina y eosina, ¿sí? Entonces, hematoxilina y eosina son los dos colorantes que se utilizan en la tinción de rutina, ¿sí? Pero vean cómo esta gradilla que tiene tus portaobjetos va a estar brincando cada minuto, ¿sí? Cada minuto, viene aquí, y es porque necesita un procesamiento de la muestra, ¿sí? De tal manera que este aparato automatizado, que también lo tenemos aquí, lo que te evita, les digo, es hacerlo de manera manual. Antes todo eso, tú tenías unos frasquitos donde ponías tus muestras y tenías de manera manual que estar pasando de frasquito en frasquito tus portaobjetos, ¿sí? Entonces era muy, muy latoso, y otra vez estabas en contacto con lo volátil que son estos solventes, que no sabes hasta qué punto te pueden afectar porque no hay muchos estudios acerca de la toxicología inhalada, ¿sí? Salvo que sea el monóxido de carbono, que ya sabemos que mucha gente se muere por tener sus fogones cuando les da frío, y el monóxido de carbono pues hace que se muera esa gente, ¿sí? Pero no sabemos mucho cómo a la larga te afecta el estar inhalando esos solventes. Yo les comento, por ejemplo, en ese laboratorio 22, en la parte de histología, cuando tú vienes de afuera y te metes a ese laboratorio, sientes los olores, los de los solventes orgánicos, sobre todo del gilol, ¿sí? Más que del alcohol.
Pero cuando estás ahí por 2, 3 horas ya no lo sientes, cuando estás ahí todos los días ya no sientes esos olores. Pero sí es peligroso, más para las mujeres que están embarazadas, que ha sido el caso de mi compañera la técnica. Entonces sí es difícil saber qué es lo que pueda pasar, ¿sí? Bueno, finalmente ya hiciste la tinción, ya puedes hacer una observación de tu laminilla en el portaobjeto, ya tienes tu portaobjeto con el tejido, y hay algo que se llama un cubreobjetos, y le pones una resina, el cubreobjeto, de tal manera que esa muestra te pueda durar muchos, muchos años y las puedas tener incluso en tus colecciones, ¿sí? O en tu banco de laminillas. Finalmente, pues haces la observación al microscopio. Haces tu observación al microscopio para fines de investigación o diagnóstico. Ahora yo les pónganse ustedes a pensar en un órgano de su cuerpo. El cerebro, el riñón. Si quieren, vamos a imaginarnos un riñón así muy chiquitito de un ratón, ¿sí? Este modelo de la naranja les está indicando que no es lo mismo hacer un corte en un lado que hacer un corte en otro lado, ¿sí? Aunque partas una naranja por la mitad, depende de por dónde le pases la navaja a esa naranja, te va a cortar diferente. Una naranja te puede quedar así si la partes por la mitad, o te puede quedar tal vez así, ¿sí? Se va a ver diferente, y a lo que me refiero es que cuando, por ejemplo, tú en un riñón, no es lo mismo hacerle un corte longitudinal que hacerle un corte transversal. Esos órganos tienen sus dimensiones X, Y y Z, que ustedes ya saben en física, y no es lo mismo darle un corte con una navaja en cualquier parte, ¿sí? Si es un corte transversal, si es un corte diagonal, si es un corte longitudinal. Y si es longitudinal, pues vean que el riñón tiene forma de frijol, ¿sí? O sea, estás separándolo en una mitad izquierda o derecha, o en una mitad anterior y posterior, ¿sí? No es lo mismo. Y ahí depende del conocimiento de la persona que esté trabajando, porque ¿qué es lo que quiero yo observar? O sea, sí, tengo este órgano, pero ¿qué es lo que yo quiero observar? Y para eso va a ser importante que sepan cuál es la disposición de su tejido en el bloque de parafina y cómo lo van a alinear con la navaja, ¿sí? Del microtomo. Finalmente, chicos, pues esto es lo que obtienen. Esto es lo que obtienen. Bueno, los colorantes de rutina son la hematoxilina y eosina. La hematoxilina te tiñe principalmente los núcleos de morado. La eosina te tiñe de rosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo, no nos vamos a meter, luego ya vamos a distinguir. Esto es músculo esquelético, ¿sí? Músculo esquelético, cada una de estas estructuras alargadas son fibras musculares, ¿sí? Fibras musculares multinucleadas, aquí están sus núcleos, aquí está una fibra muscular, aquí está otra fibra muscular, aquí está otra fibra muscular, y te componen al músculo esquelético. Este es un tendón, el tendón une al músculo con el hueso, ¿sí? Y está compuesto de puras fibras de colágeno que se ven de rosa, y algunas células que se llaman fibroblastos que se ven moraditos, aplastadas, ¿sí? Entonces, este es un tendón, este es un músculo, así se ve el hueso, así se ve el cartílago, así se ve el cartílago. Entonces, vean que nos sirven. Nosotros vamos a ver, en el curso vamos a ver el cartílago, porque el cartílago es parte de las articulaciones, vamos a ver el músculo, vamos a ver al hueso, vamos a ver al tendón, ¿sí? Vean, la tinción de rutina es la hematoxilina y eosina, pero hay otras tinciones. Por ejemplo, vean esta tinción. Este primer tejido, este es piel. Este es piel. El primer tejido le llamamos epidermis y el segundo tejido le llamamos dermis, de aquí a aquí. Todo lo que se ve en azul es la dermis, todo lo que se ve en rojito es la epidermis, ¿sí? Aquí con hematoxilina y eosina, esta sería la epidermis, y todo lo que se ve, las fibras de colágeno que están en la dermis, se tiñen de rosita. Vean cómo las fibras de colágeno aquí se tiñen de rosa con eosina, y aquí en la tinción tricrómica se tiñen de azul, porque es otro tipo de colorante, ¿sí? Se tiñen de azul.
Pero al final de cuentas son tejidos muy, pues eso es piel, pero con diferente tipo de tinción. Les digo, esta es la tinción de rutina, pero dependiendo de qué es lo que queremos observar, qué es lo que queremos resaltar, podemos utilizar diferentes tipos de tinciones. También son otro tipo es riñón, aquí estamos viendo riñón, aquí estamos viendo riñón, estamos viendo los túbulos renales por aquí, túbulos renales por aquí, túbulos renales por aquí, túbulos renales. Nada más que esta tinción, una tinción que se llama ácido periódico de Schiff, permite resaltar en rosa mexicano las microvellosidades por dentro de los túbulos que se llaman túbulos proximales. Esta tinción te permite resaltar las microvellosidades. Estas microvellosidades son muy importantes para los procesos de reabsorción, ¿sí? En el riñón se tiene que reabsorber al 100% la glucosa en un paciente sano. Por ejemplo, las proteínas se tienen que reabsorber en un 100%, ¿sí? Y estas microvellosidades que en esta tinción se tiñen con el ácido periódico Schiff se resaltan. Mientras que aquí, en estos túbulos, no se pueden ver. Con la tinción de hematoxilina y eosina no puedes ver las microvellosidades de los túbulos proximales. Vean cortes de cerebelo, pero con cuatro tinciones diferentes. Esto hacia el centro está la sustancia blanca, todo lo que son las fibras nerviosas, ¿sí? Pero con la tinción de Kluber-Barrera, esa sustancia blanca se ve en azul, ¿sí? Porque utiliza diferentes tipos de tinción. Con hematoxilina y eosina se ven un rosita bajito, ¿sí? Un rosita bajito. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiera resaltar, es la tinción que vas a utilizar. ¿Para qué me sirve? Para cuestiones de investigación, o por ejemplo aquí vean este epitelio de una persona sana, de la tráquea, es un epitelio respiratorio, es un epitelio que tiene unas cosas que se llaman cilios. Los cilios barren el moco y las partículas que llegaron a esta tráquea barren el moco y las partículas atrapadas con movimientos ascendentes para llevar otra vez esos microorganismos o partículas hacia la orofaringe, ¿sí? Entonces, aquí hay unos cilios. En las personas que fuman, este tejido, que todavía se parece un poquito a empieza a sufrir un cambio que se llama metaplasia. Y ese tejido, ese epitelio se empieza a ser estratificado, ¿sí? Estratificado, se formó un estrato de células y se perdieron los cilios que todavía se veían por aquí o que se veían muy bonitos aquí, ¿sí? Es la metaplasia del fumador, la metaplasia del fumador. ¿Qué es lo que pasa? Que esas personas no producen ya el moco para llevarlo a la superficie y la función de los cilios, que es una función de protección, pues no se produce ni el moco y esos cilios no están funcionando, de tal manera que van a ser personas con más propensos de infecciones respiratorias, ¿sí? Les digo, para eso nos sirve el analizar un tejido. Ahorita que está de moda lo del COVID, este es un pulmón sano, este es un pulmón normal. Estos espacios aéreos, estas camaritas poliédricas, donde está el aire, donde hay oxígeno, se llaman alvéolos. Esta membranita de los alvéolos es muy importante para la respiración, ¿sí? Esta membranita de los alvéolos. En el enfisema pulmonar de los fumadores, esas membranitas se destruyen. Ustedes ven por aquí que ya se están destruyendo, se destruyen, ¿sí? Esa membranita era importante para la respiración, de tal manera que se forman espacios más grandes, pero no se puede respirar como en un pulmón sano, ¿sí? Y esta es una neumonía, ¿sí? Por COVID, por influenza, por bacterias, ¿sí? Aquí, esos espacios donde estaban los tabiques interalveolares, se llenan de células del sistema inmune, como estas, linfocitos, ¿sí? Se llenan de células del sistema inmune, de tal manera que estos espacios aéreos se apachurran, porque en este tejido que había tejido entre los alvéolos, se llena de células del sistema inmune y se produce lo que se llama inflamación, ¿sí?
una cantidad impresionante del sistema inmune. Más allá del virus, lo que acaba comprometiendo la vida del paciente es la exageración de su sistema inmune, la cantidad de la inflamación o la infiltración de células del sistema inmune hacia sus pulmones, reducen los espacios libres para la respiración y pues el paciente muere de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Más allá, el virus solamente evocó una respuesta exagerada de su sistema inmune, ¿sí? En los pulmones. Y eso es lo que compromete su respiración. Pero vean qué diferente se ven un pulmón sano, un pulmón con enfisema y un pulmón con neumonía. Para eso nos sirve la técnica histológica. Ahora, vean, por ejemplo, este es el ciclo menstrual en la mujer. O sea, no nada más hay cambios patológicos. El ciclo menstrual de la mujer se da por cuestiones fisiológicas, cuestiones hormonales, pero vean aquí, me voy a concentrar en esta parte que es el endometrio del útero, en los días de menstruación, que son como los días del día 3 al 5, bueno, del 1 al 3 o del 1 al 5, pero después aquí hay desprendimiento endometrial, también hay, fíjense, si nos vamos a la parte, al agrandamiento de esta parte, como los capilares también se desprenden y pues eso es lo que lleva la sangre, ¿sí? Pero hay un desprendimiento endometrial, desprendimiento de esa capa histológica que se llama endometrio en el útero. Aquí estamos viendo los primeros 5 días de la menstruación. Después ese endometrio se regenera, vean, y como del día hasta el día 14, que llaman el estadio proliferativo, y luego aquí está el estadio secretor. ¿Sí? Este estadio del día 14 al día 28 del ciclo sexual forma unas glándulas que se ven blancas aquí. Esas glándulas almacenan glucógeno, pero ya vean el grosor del endometrio. O sea, aquí se regeneró, pero aquí se hizo grandísimo, se llenó de estas glándulas, y aquí, si hay un embarazo, aquí viene y se implanta el embrioncito al día 6. Después de la fertilización, al día 6 se viene a implantar aquí el embrioncito, ¿sí? Si no hay embarazo, esto es cíclico, ¿sí? Por ahí, si quieren, algún día les doy la clase de sistema reproductor masculino y femenino, que son temas muy bonitos. Obviamente no viene contemplado en su programa de estudios, pero son cosas muy interesantes. Aquí termino esta presentación. Vean para qué sirve la técnica histológica, chicos. O sea, es el procesamiento de una muestra biológica para llevarlo a su observación al microscopio. Te puede servir, como en este caso, para cuestiones de docencia, ver cómo se da esos cambios fisiológicos. Por ejemplo, en la mujer estamos viendo en el útero, o esos cambios patológicos que ya vimos en el caso de una enfisema pulmonar, o que estamos viendo en el caso de una neumonía, ¿sí? Entonces, vean que es muy bonita la forma en que se procesa una muestra y la llevamos hasta su observación. Y lo más importante, en las diferentes etapas en las que ustedes llegan a utilizar ese ingenio que tienen para hacer aparatos relacionados con la industria de investigación en ciencias biomédicas, o la industria para hacer aparatos con fines diagnósticos, ¿sí? Para el diagnóstico clínico, o de aparatos que son para tratamientos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? No, profesor, todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Sí le entendieron? ¿Les pareció interesante? ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pareció la presentación? ¿Sí le entendieron? ¿Hacemos mini examen? Pues por el momento, más o menos. Más o menos que Le entendimos.
Bueno. Nos vemos el viernes, chavos.